Bien, hablar de jóvenes y María es hablar de una etapa de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Levante la mano quien fue joven. Hay algunos que no levantaron la mano, yo no sé si pasaron directo de la niñez a la adultez o de la niñez a la vejez. Bien, cada uno de nosotros, ¿verdad?, ha sido joven. Por aquí me preguntan, ¿cómo dicen? ¿Cómo es eso de que quién fue joven? Si acá vemos puros jóvenes. Eso es otro tema, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y es que la juventud forma parte de la vida. Hay personas que dicen, a mí no me gusta trabajar con los jóvenes. Y yo le digo, bueno, pero no te gustará trabajar con las personas, porque cada uno de nosotros, en algún momento, en alguna etapa de nuestra vida, ¿verdad?, es o fue, o permanentemente es joven, ¿verdad? Y bien, este logo que nos acompaña en este primer momento, en esta primera imagen, es el logo de la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Barquisimeto. Y como pueden ver allí, está el Espíritu Santo, están los rayos del sol, tenemos la catedral y tenemos en el centro una persona que es muy importante para nosotros, los barquisimetanos, ¿verdad? Una advocación mariana que nos mueve, que mueve a los jóvenes, que mueve a los adultos, que mueve a los niños, y es la Divina Pastora. Entonces, hablar de los jóvenes y María no es algo extraño, ¿verdad? No es algo que no es compatible, sino todo lo contrario. María, con los jóvenes, hacemos también iglesia, y hacemos iglesia aquí en Barquisimeto. Bien, compartir este espacio lo llamamos los jóvenes con María en la sinodalidad, camino de comunión, participación y misión, ¿ok? Camino de comunión, participación y misión. ¿Y quién es el joven? ¿Verdad? Por allí decían, somos jóvenes todavía, algunos ya fueron, algunos van, ¿verdad? Son niños todavía, bueno, pero ¿quiénes son los jóvenes? Y hablar de los jóvenes es hablar de la identidad de la persona. Todos los jóvenes y todas las personas son diferentes, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene una historia, ¿verdad?, que unos aprendizajes, unos contextos sociales, familiares, culturales diferentes. Entonces, hablar de los jóvenes es importante empezar hablando de la identidad de la persona, ¿verdad? Del cómo somos, quiénes somos, el por qué nos formamos de una manera diferente, los unos a los otros. Y hablar de pastoral juvenil implica, en este caso, trabajar con jóvenes y trabajar con jóvenes diferentes, ¿ok? Uno prefiere muchas veces decir, no, que el joven sea calladito, que el joven sea tranquilito, que el joven no se pare. Por ahí hay unos niños corriendo, ¿verdad? Que el niñito se quede tranquilo, ese es el niño que es bueno, el que hace caso, ¿verdad? Y esos niños o esos jóvenes, lamentablemente, no existen, ¿verdad? Los jóvenes que están calladitos, que no dicen, que no hablan, que no cuestionan, no existen. Entonces, para hablar de la iglesia y los jóvenes es importante entender de que los jóvenes tienen características diferentes de la etapa vital, de la etapa juvenil, ¿ok? Desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos hay unas capacidades y unas habilidades que se van formando, ¿verdad?, en la vida. Y hablar de la realidad es hablar de la historia de cada persona. Hay una historia familiar que vemos muy digamos, frecuentemente, y es que hay una realidad familiar de padres que quizás están con el chamo, pero otros padres que no están en la formación de los hijos, papás que de repente trabajan y no están pendientes de sus chamos, o papás que comparten poco tiempo, hijos, adolescentes que son criados, digamos, por tíos, por abuelos, o no tienen una figura ni materna ni paterna presente. Y eso va formando en la identidad del joven una necesidad que la iglesia, que las pastorales pueden o no, dependiendo de cómo se aprende a trabajar con los jóvenes, acompañar. También tenemos la formación de conductas, de actitudes y de creencias. Un joven busca ideales, el joven busca en quién me identifico yo, ¿verdad? En qué cantante de reggaetón me identifico, de repente en qué modelo, en qué figura, ¿verdad? En quién me identifico, va buscando ideales que van formando esa misma personalidad. Y también hay un contexto social, cultural, económico del que el joven no es ajeno, ¿verdad?, que afecta e interviene en la formación de los chamos. Entonces, hay unas preguntas muy claves cuando uno dice voy a trabajar con jóvenes o me voy a acercar a los jóvenes. Hay que preguntarnos quién es el joven, quién es el joven. Y para saber quién es el joven hay que preguntarle, ¿verdad?, cuál es su historia, de dónde viene, qué ha aprendido, ¿verdad?, y qué necesita. ¿Cómo llegan los jóvenes a la iglesia? Es una pregunta clave para nuestra labor pastoral. ¿Cómo los jóvenes son convocados a la iglesia?
cómo los jóvenes son atraídos a la iglesia. Escuché ahorita que la Legión de María, por ejemplo, tiene sus presidios juveniles y eso es muy, muy bueno. Y cada uno de los carismas, cada uno de los movimientos y dan una riqueza increíble para el trabajo con los jóvenes, porque hay jóvenes que de repente se acercan a ese carisma de la Legión. Habrá otros salesianos que de repente les gusta, bueno, el trabajo más alegre, más animado. Misioneros, ¿verdad? Marianos. Entonces, esto forma también parte del cómo convocamos a los jóvenes y qué apertura estamos teniendo como adultos, ¿ok? Y como miembros de otras pastorales, la pastoral catequética por lo menos, desde la catequesis, cómo trabajamos con los jóvenes, cómo conocemos al joven y cómo, en este caso, entendemos lo que el joven busca en la iglesia. A veces ya le queremos ofrecer todo al joven. Aquí tienes esta formación, léetela aquí, aprende quién es Dios. Se la damos y listo. Porque creemos que todos los jóvenes buscan lo mismo en la iglesia. Y ciertamente en la iglesia el joven busca encontrarse con Cristo, ¿verdad? Como primer punto. Es lo que creemos nosotros. Pero resulta que hay jóvenes que en la iglesia buscan unos hermanos que no tienen. Buscan una familia que no consiguen. Buscan una atención que no están recibiendo de los contextos normales, familiares, de amistad que el joven puede formarse. Saber y buscar entender lo que entiende o que lo que busca un joven, mejor dicho, es importante y es una clave para el trabajo juvenil. Y también, ciertamente, que busca el joven es preguntarnos a nosotros qué le ofrecemos a los jóvenes en la iglesia. Si hablamos de sinodalidad, si hablamos de pueblo de Dios, no hay pueblo de Dios sin jóvenes, ¿verdad? No hay pueblo de Dios sin jóvenes, no hay pueblo de Dios sin niños, no hay pueblo de Dios sin matrimonios, sin familias. En todo este contexto están los jóvenes. Entonces, ¿qué va a recibir o cómo va a participar ese chamo dentro de las actividades de la iglesia, dentro de la comunidad que hacemos como familia de iglesia? Entonces, buscando entender esta realidad, las realidades del joven y profundizando un poquito en dónde se desenvuelven los chamos y qué afectan a la realidad de cada uno de ellos, es importante primero hablar de la cultura. ¿En qué cultura están inmersos los chamos ahorita? Y uno de repente dice, no, porque todo es feo, toda la cultura es mala, no, todo se perdió, todos los valores. Hay que intentar barrer un poquito en esas percepciones que tenemos y evaluar la cultura de los chamos, no como algo perdido, no como algo que ellos en los que no se puede hacer nada, sino buscando tener una actitud comprensiva de entendimiento de dónde se están desenvolviendo los chamos actualmente, ¿verdad? Si en la cultura los chamos ven que el cine les encanta, ¿verdad? Dentro de su formación cultural, están pendientes de qué película va a salir. Bueno, ¿cómo integramos nosotros eso que llama la atención a los chamos? De repente, ¿qué bailes buscan los chamos? Que de repente, evidentemente, no los vayan digamos, desencaminar de una evangelización. Pero ¿cómo esos factores de la cultura que a los chamos les llaman la atención podemos adoptar, digamos, de un modo sano en nuestra labor pastoral? La tecnología de la información y la comunicación, ¿verdad? ¿Cómo aprenden los chamos? De repente tú le das a un chamo un libro completo en físico y lo va a tener en el escritorio guardado. Pero si de repente le vas enviando imágenes con algo que le pueda servir a él para su evangelización, ¿verdad? Un mensaje que el chamo le pueda motivar, pueda de repente descubrir, ¿verdad? Lo que hacen los grupos de iglesia, el chamo puede decir, mira, esto me llega más que me lea tal libro, ¿verdad? O más que me vea quizá un video de 3 horas. Entonces, forma parte de cómo vamos descubriendo en la realidad de los jóvenes cómo poder acompañarlos y cómo poder acercarnos a ellos, o a nosotros en este caso. La familia, ¿qué factores de familiares están viviendo los chamos o el chamo con el que estamos trabajando actualmente o con el que nos estamos acercando? Conocer a la familia, conocer que no todas las familias son iguales. A mí me choca mucho personalmente cuando se habla de, no, porque él viene de una familia disfuncional. Y etiquetamos al chamo, de una vez lo etiquetamos. Él viene y es como que, bueno, eso es terrible, es como que él es un alien, un extraterrestre. Y no, eso es más común de lo que pensamos. Ahora, en vez de etiquetar al chamo del pobrecito, que los papás se separaron, bueno, ¿cómo acompaño yo ese proceso de los chamos? Del chamo que está viviendo una realidad familiar complicada, ¿verdad? Pero que él sabe que es complicada y que nosotros muchas veces no debemos etiquetar, ni mucho menos hacer sentir al chamo menos porque está viviendo una situación realidad. Puede ser que el hermano lo metieron preso, puede ser que el papá se fue del país. Son factores que cuando nos acercamos a los jóvenes es importante no dejar a un lado, ¿verdad? Podemos acercarnos con Cristo y decirle todo lo bello que es Dios, que lo es,
Pero si no nos acercamos realmente a conocer el chamo, no estamos haciendo una labor pastoral que vaya a perdurar, que vaya a generar realmente un encuentro comunitario y una vivencia sinodal con los jóvenes. Si no conozco al chamo que está cerca de mi comunidad, yo no puedo decir que estoy haciendo pastoral juvenil, por ejemplo. Si yo no conozco la realidad de ese joven, si no le pregunto cómo estás, cómo te sientes, qué de tu vida, por qué no has vuelto. Hay momentos en los que lamentablemente decimos, no, él no vino más, y le pregunta a todo el mundo y nadie sabe por qué el chamo no volvió. No estamos viviendo, practicando la sinodalidad, caminando juntos. Si el chamo no vino más y nadie se le ocurrió llamarlo, chamo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Vamos, vente para acá, te vuelvo a invitar. Eso es clave y forma parte también de nuestra cercanía con los jóvenes como iglesia. Factores como la pobreza, como el desempleo, como la migración, no se pueden dejar a un lado cuando trabajamos con chamos. El factor económico es algo que ha golpeado a muchos jóvenes y de repente en la parroquia hacemos un viaje, no sé, para Caracas y creemos que todos van a ir y económicamente ningún chamo va a poder porque no trabaja. Son cosas que uno debe tener en cuenta. Bueno, listo, cómo estos factores de la realidad del joven actual puede afectar su vivencia de pastoralidad, su vivencia de encuentro con Cristo y un encuentro comunitario de iglesia. ¿Okay? Es importante tener en cuenta esto. Ningún joven se escapa de estos factores de la realidad actual que vivimos. Hablando de sinodalidad con los jóvenes, a veces podemos pensar que todos caminamos juntos con los jóvenes o estamos en camino. ¿Será que los jóvenes o están en camino o caminamos junto a los jóvenes? Es diferente, ¿verdad? Decir que ellos están en camino o que nosotros los jóvenes estamos en camino a decir que caminamos con los jóvenes. Y esto lo digo porque hay paradigmas que durante muchos años se han arraigado en el pensamiento cuando uno escucha hablar de los jóvenes. Muchas veces decimos, no, bueno, el joven es el futuro de la iglesia. Y uno dice, qué bonito que es el futuro de la iglesia, qué chévere, suena bonito. Pero si nos profundizamos un poco más en esa frase del futuro de la iglesia, entonces el joven no está en la iglesia ahorita. Porque si es el futuro, el joven ahorita no está, es el futuro, más adelante, para cuando se prepare, ¿verdad? Para cuando esté preparado para poder ser parte de la iglesia. Y son cosas que, como les digo, pueden sonar bonitas, pero hay que tener en cuenta en cómo nos referimos a los jóvenes dentro de la iglesia. El Papa Francisco ha apostado muchísimo por los jóvenes, ¿verdad? Y nos ha dado regalos bellísimos, ¿verdad? Vivimos el sínodo de los jóvenes, tenemos como regalo la Christus Vivit, el Cristo vive, ¿verdad? Que son líneas generales también para la pastoral juvenil, y entender que la juventud no es una etapa preparatoria netamente, como que tenemos que preparar para luego ser, sino que ya somos personas y ya estamos aprendiendo y ya formamos parte de la iglesia. Es un paradigma que hay que ir trabajando. Si quizá usted lo tiene hoy, es importante que diga, bueno, es verdad, él no puede ser el futuro porque si es el futuro hoy no está en la iglesia, hoy no camino con él. Y hay cierto control en este paradigma de decir, bueno, él hay que cuidarlo mucho porque él todavía no, entonces hay que controlar en qué participa, ellos nada más sirven para cargar sillas, no lo metas muy por allá, no puede hablar en público, y resulta que no, que el joven tiene unas habilidades. Me acuerdo mucho de Jeremías, ¿verdad? Lo vemos en el Antiguo Testamento, el profeta Jeremías. No digas que soy un muchacho, ¿verdad? Aquí estoy yo para decirte lo que tienes que hacer, para acompañarte, para animarte. Y Jeremías, yo me identifico mucho con él porque en algunos momentos de mi vida yo me sentí ese muchacho. Yo dije, bueno, Señor, no me mandes a mí. Y bueno, bendito Dios que he vivido un proceso y la pastoral juvenil también me ha permitido vivir procesos de crecimiento que hoy pues me ayudan a entender a los demás jóvenes. La juventud como etapa problemática es otro paradigma, ¿verdad? Otro paradigma en que dicen, no, ellos, qué broma con los chamos que siempre están en contra de las normas, siempre cuestionan todo. Si decimos que las sillas son negras, ellos quieren traerse las sillas blancas. Si decimos que compren los globos marrones, ellos los compraron rosados. Entonces, esa etapa problemática también marca el cómo trabajamos con los chamos, porque si yo veo el chamo, ahí vienen esos muchachos, ahí mira, qué problema, yo no sé qué va a hacer el padre con esos muchachos. Hay un problema en nosotros para trabajar con ellos, con los demás chamos, porque ya me niego y me predispongo a lo que ese chamo puede aportar y en lo que ese chamo puede crecer. Si yo niego la importancia de la labor pastoral con los jóvenes, ese adulto de mañana no va a estar aquí en la iglesia. De repente estará en otro lado, pero en la iglesia no va a estar. No vamos a compartir, ni vamos a vivir la sinodalidad si yo me quedo con que el chamo es un problema. Esos chamos son problemáticos. Son etiquetas, recalco, ¿verdad?, que nos impiden el trabajo pastoral y que nos impiden vivir la sinodalidad.
Entonces el chamo hay que cuidarlo de todo. Cuidado porque si él sale preñada la muchachita, cuidado porque entonces por aquí que no puede, porque mira que no. Entonces ese prevenir tanto implica que el chamo lo estamos dejando a un lado, que el chamo no lo estamos entendiendo, no lo estamos acompañando. Hay otro paradigma que es el todo lo contrario, pero que también tiene un peligro, que es el joven como con potencial transformador. Entonces, ahora sí, los jóvenes son los que van a cambiar este país. En los jóvenes está puesta la esperanza de Venezuela y los lanzamos. Ellos son los que van a hacer el cambio. Ellos los que van a apostar y van a pelear y van a luchar y van a hacer todo el cambio. El joven ciertamente necesita de acompañamiento de los adultos. ¿Okay? No podemos decir que los jóvenes van a resolver todos los problemas que nosotros como adultos, ustedes como adultos no han resuelto. Entonces es un paradigma que también tiene un problema porque entonces son los chamos que van a hacer todo solos, vayan ustedes solos y que al final no implica tampoco una comunión o un trabajo en conjunto. Entonces una presión de que él tiene que resolver, el joven puede hacerlo todo, mandamos al joven a hacer que haga todo el joven y tampoco funcionamos así, porque la iglesia no solamente la va a sacar adelante, ni el país lo va a sacar solamente adelante los jóvenes. Para que pueda haber un caminar con los jóvenes, se debe abandonar estos paradigmas, reconciliarnos con la juventud. Reconciliarnos con la juventud implica esa pregunta que yo hacía al principio. Ustedes también fueron jóvenes y como jóvenes no nos podemos negar nuestra etapa de juventud, que fue muy diferente entre los unos y los otros, pero que de una u otra forma nos implica más bien acercarnos más a los chamos, a entenderlos más, a acompañarlos más, ¿verdad? Pero no negar que no negar a los jóvenes ni el aporte ni la fortaleza que son los jóvenes o somos los jóvenes para esta sociedad y para la iglesia. ¿Cuál es el paradigma con el que la iglesia latinoamericana y la pastoral juvenil latinoamericana apuesta? Un paradigma que habla del joven como sujeto de autonomía, como sujeto de derechos. Un joven que tiene un potencial ciertamente de vivir su personalidad, de desarrollarse, de estudiar, de integrarse a la sociedad, ciertamente desde la libertad, pero buscando siempre la realización del joven. ¿Y realización qué implica? Desarrollarse. Un joven que está desarrollándose y que como se está desarrollando ya desde el desarrollo, ya desde el propio crecimiento, puede formar parte de la iglesia y puede formar parte de la sociedad. No negándolo, no, digamos, colgando sobre los hombros de los jóvenes todo el potencial de todo el mundo y de transformar la vida de todos, pero sí entendiendo de que es un sujeto de realización, un sujeto de derechos, un sujeto que va en vías de desarrollo, pero que ya desde la juventud puede dar aportes vitales. Hablamos de los jóvenes y a veces cuando hablamos de los jóvenes y que a veces se dicen que son problemáticos, se nos olvida que María, al momento de la anunciación, era una chama, era muy joven. Y María, para los jóvenes, es una persona y es nuestra madre, evidentemente, pero es para nosotros muy especial y muy importante el descubrirla de un modo antropológico. Desde la antropología mariana, entenderla joven a ella y entender que ella tomó decisiones joven, nos da un mensaje muy claro y da un mensaje muy claro a la iglesia del por qué es importante acompañar a los jóvenes. María, y destaco estas actitudes de María, tuvo una actitud de escucha al Espíritu Santo que le permite a ella poder discernir y poder estar abierta a la posibilidad de que Dios, siendo joven, la estaba llamando a algo, la estaba invitando a vivir una experiencia de vida. Y esta actitud de escucha, que le genera también sorpresa a María, es una actitud que es importante ver en los chamos. Cuando le hablamos a los chamos de Cristo, lo estamos invitando a ellos a vivir una experiencia, lo estamos invitando a ellos a vivir un encuentro con Cristo, lo estamos invitando a ellos a caminar junto a la iglesia y junto a María. Y en este caso, María se abrió esa experiencia, ¿verdad?, de escucha. Y la actitud de escucha, a veces en este mundo que va en un constante movimiento y va súper rápido en muchas cosas, quizá nosotros ya grandes, adultos, los jóvenes y niños, no estamos escuchando la voz del Espíritu. No estamos quizá discerniendo lo que Dios nos está invitando a escuchar. Y en este caso la actitud de la escucha para los jóvenes es esencial, porque escuchamos muchas cosas y escuchamos a muchas personas que no precisamente quieren que nos encontremos y que vivamos con Cristo y con María, sino que quieren otras cosas diferentes que ya todos conocemos. Para los jóvenes la actitud de María de escuchar, de no rechazar o no huir, sino escuchar atentamente y entender que Dios lo está invitando a algo más grande, es una actitud joven que nos invita a nosotros como chamos a entender de que Dios como jóvenes nos está invitando a algo más.
a algo más, que va más allá de a veces de nuestro propio entendimiento. María tiene una actitud de respuesta. Ella no solamente escucha y se hace la loca, y bueno, chao, eso no es conmigo, no. Ella responde. Y el sí de María es algo que como iglesia y como marianos nos mueve mucho, ¿verdad? Entender que María dijo sí, aceptó. Para los jóvenes el aceptar una invitación a formar parte de la iglesia y de entender que la iglesia la hacemos nosotros, implica que podemos confiar en aquello que Dios nos está entregando. Confiar en aquello que el Espíritu está suscitando en nuestros corazones. Y si ustedes, como adultos, confían en que Dios también le habla a los jóvenes, se les va a hacer mucho más fácil entender y aceptar que los jóvenes son valiosos para nuestra labor pastoral, que los jóvenes son valiosos para nuestras parroquias. ¿Por qué? Porque Dios, Espíritu Santo, habla a los jóvenes también como habla a ustedes. Los jóvenes pueden aceptar también, ¿verdad? Y decir ese sí confiado a la voluntad o a la misión que Dios les está encomendando, o a la misión de Dios, mejor dicho, con la que nosotros podemos colaborar. Y proclamar, ya de la anunciación a la visitación, proclamar como María joven, ¿verdad? En misión, ¿verdad? Con la aventura de la misión, que es una aventura de vida, una visitación perenne, ¿verdad? A alguien que Dios le está invitando a acompañar. De la visitación destaco varias cositas, ¿verdad? Destaco que es un riesgo. Ese sí y esa misión es un riesgo. O sea, una persona cómoda no se arriesga. Dice, no, eso yo no voy a estar allá para lejos y menos en esta situación tan movida en la que estoy. Es aceptar el arriesgarse, joven de María, el arriesgarse y el optar por esa invitación que Dios te está haciendo hoy. Es también un camino de desarrollo. María que camina, que visita, María que es discípula y misionera, no se queda en el sitio, y eso tampoco implica, o mejor dicho, eso implica que tampoco se queda inmóvil, sino que en la misión ella va desarrollándose, va acercándose al que más la necesita. En este caso se acercó a su prima Isabel. Es un camino de desarrollo, y María para los jóvenes ciertamente es una opción, o nos invita, mejor dicho, a optar por salir de nosotros mismos. Y aquí lo voy a explicar un poquito mejor. Un camino que se hace con los jóvenes implica el reconocer a los jóvenes, el reconocer todo esto que acabamos de hablar, ¿verdad? El reconocer que los chamos ya son importantes, ¿verdad? Para la sociedad y para la iglesia, que los chamos ya han desarrollado una identidad, una personalidad a través de su historia, unas conductas que a veces difieren de la de nosotros. Entonces implica de nosotros en reconocer eso en ellos, ¿ok? En cambiar o dejar a un lado esos paradigmas que tenemos de los jóvenes para poder reconocerlos. Implica también de que la iglesia genere espacios de participación en los jóvenes, y la pastoral juvenil lo hace. La pastoral juvenil se reúne en asambleas, hay asambleas de pastoral juvenil, hay encuentros formativos, los jóvenes participan también en los consejos parroquiales de pastoral, ¿verdad? Eso también los vemos allí, y escuchar la opinión de los jóvenes es necesaria y es importante para poder vivir este camino que hacemos con los jóvenes. Desarrollar también o ayudar a que el chamo se sienta y pertenezca, cree un sentido de pertenencia en la iglesia, es importante. De que no sea la iglesia de sus padres, de que no sea la iglesia de los mayores, de los viejitos, de los abuelitos. Y eso yo sé que ha ido cambiando, bendito Dios también por eso, ¿verdad? Porque nos hemos ido integrando en la misma iglesia apuesta por los jóvenes, el Papa apuesta por los jóvenes, y no ahorita, desde hace mucho tiempo. Entonces esto genera realmente ese caminar en conjunto, ese caminar juntos. La pastoral juvenil, hablando un poquito más de la pastoral, abarca no solamente la evangelización de los jóvenes, sino abarca la respuesta que le da la iglesia a los jóvenes en todas las realidades que vive. ¿Okay? La pastoral juvenil no solamente les habla de Dios a los chamos y qué bonita es la vida y qué bonita es la iglesia. La pastoral juvenil se involucra en la realidad social, política, económica, como la misma iglesia, en los jóvenes. Entonces es un camino que ciertamente es de interioridad, porque el chamo se descubre también en la pastoral juvenil, en la iglesia, pero que también de ese entrar así, el joven puede salir de sí, puede darse a sí mismo, puede darse en la misión, puede darse en la evangelización, puede darse en la vida a los demás hermanos. Hay algo que es clave también, y es que el joven descubre en la iglesia que lo que hace mejor dicho, desde quien es. Lo que hace lo hace desde el ser.
¿ok? Que Él no es lo que hace. Y eso suena como un trabalengua, ¿verdad? Como que, bueno, ¿qué acabo de decir? El joven lo que hace, lo hace desde el ser. Y si lo hace desde el ser, no puede haber un hacer igual que a todo el mundo, ¿verdad? Lo va a hacer de una manera diferente. El joven descubriendo quién es, descubriendo de que Dios le ha confiado unos dones y unos talentos diferentes, de que el joven desarrolla un carisma diferente también, puede hacer y puede llevar una acción en la iglesia. Cuando hablamos de lo que hace el joven, hablamos de identidad y hablamos desde cómo el joven se ha desarrollado. ¿Y qué actitud requiere eso de nosotros que también somos iglesia? Una actitud de acompañamiento, una actitud de entendimiento, una actitud en la que el chamo puede entender de que no es rechazado, sino que nosotros caminamos todos con Cristo y con María en este camino sinodal. En los jóvenes hay diversidad y la diversidad a veces nos asusta. Nos asusta que los demás piensen diferente, nos asusta que los chamos vengan con otras propuestas. Y esto también forma parte, pues, del camino, ¿verdad? De a quienes tenemos a los lados, con quienes caminamos. Si la iglesia quisiera que todos fuésemos iguales, pues muchos de nosotros no estaríamos aquí, ciertamente. Porque cada uno de nosotros vive una realidad y se ha formado de manera diferente. Y el joven en la iglesia tiene la capacidad de transformarse y de transformar. ¿Qué necesitamos? Hablando un poquito más de comunión y dándole continuidad a esto que estamos hablando. ¿Qué necesitamos, o qué necesitan ustedes, o qué necesitan los jóvenes, mejor dicho, de ustedes como adultos? Me atrevo a decirle de ustedes porque ciertamente pueden ser muy jóvenes espiritualmente, pero que ustedes que han tenido una experiencia un poquito más larga que nosotros, ¿qué necesitan los jóvenes de ustedes? Los necesitan de atención. Y eso lo puede necesitar cualquier chamo. El chamo que ustedes menos crean necesita atención. Y eso no es algo malo, porque uno dice, él está llamando la atención. Sí, sí está llamando la atención. Y si está llamando la atención, quizá es su oportunidad de poder influenciar positivamente en ese chamo. Necesitan atención, necesitamos atendernos. ¿Por qué? Porque usted conoce muchas más cosas que quizá que un joven. O un joven conoce también muchas cosas de las que usted puede aprender. Necesitamos aportar en común, que el chamo pueda dar aportes a la realidad que vive en la parroquia, la realidad que vive en la Legión de María, la realidad que viven los lasallistas, los salesianos, que los aportes sean escuchados y sean tomados en cuenta. Que ustedes también estén en disposición de trabajar con los chamos, ¿verdad? De que cuando vean un chamo ellos se sientan también queridos, ¿verdad? Qué bonito cuando en una parroquia alguien llega y saludan a los chamos y la gente conoce a los chamos y pregunta por los chamos. Eso es válido y eso es iglesia. Que nos comprometamos con los jóvenes también. Comprometerse con los jóvenes implica no solamente conocerse el nombre de la persona, sino también poder adentrarse a la realidad del chamo. Y ustedes los adultos son muy buenos en eso también, en conocer un poquito más allá o de ver mucho más allá de lo que de repente otro chamo ve. Y en ese ver más allá implica el acercarse más al chamo. No tengan miedo de conocer a los chamos, de conocerlos bien, de conocer la realidad, de conocer sus problemas, de conocer también lo que ellos pueden aportar, porque allí también hay una riqueza. Necesitamos como jóvenes y como iglesia discernir en conjunto, es decir, escuchando la voz del Espíritu, escuchando lo que Dios nos está invitando en este tiempo, en esta sociedad, en esta arquidiócesis, discernir todo esto en conjunto. Y la iglesia y la pastoral juvenil, en este sentido, solamente puede construir la sinodalidad si nosotros primero nos escuchamos, todos aportamos en común y nos ponemos de acuerdo también en común. Que Nuestra Señora del Camino nos acompañe, nos una y nos enseñe a caminar juntos. Amén.